A Diógenes de Sinope, el provocador filósofo cínico del siglo IV a.C., se le atribuye una sentencia demoledora. Cuanto más sociable es un hombre, más estúpido se vuelve. Ante esto, surge una pregunta incómoda. ¿Qué falsedad se esconde en la sociabilidad que hoy defendemos con tanto fervor? ¿Y por qué Diógenes la consideraba un camino directo hacia la necedad? Comprender la respuesta puede transformar tu manera de entender las relaciones humanas. Diógenes no era un hombre corriente. Residía en un tonel, renegaba de cualquier comodidad y recorría Atenas en pleno día con una lámpara, asegurando que buscaba a un hombre honesto. Su desprecio por las convenciones sociales no era un simple capricho, sino una estrategia para desnudar la hipocresía inherente a la vida en comunidad. La sociabilidad, sostenía, impone un peaje invisible, nos fuerza a encajar, a limar nuestras opiniones para no molestar. En esa renuncia paulatina, en esa constante autocensura, vamos perdiendo la autenticidad. Lo que queda no es el individuo, sino una máscara validada por el grupo. Resulta curioso que, aún hoy, sigamos inmersos en esa misma dinámica. Nos sentimos compelidos a mostrarnos siempre cordiales, a seguir las modas, a no cuestionar en exceso para evitar la exclusión. Pero en esa sumisión silenciosa, ¿qué parte de nuestra propia lucidez estamos sacrificando? Diógenes insultaba, ladraba como un perro y vivía como un mendigo, no porque disfrutara del escándalo, sino porque quería demostrar con su propia existencia que la verdadera sabiduría no reside en complacer a los demás, sino en vivir en coherencia con la naturaleza y con uno mismo. Y ese camino, inevitablemente, lo convertía en un ser profundamente antisocial. Detente a pensar lo que implica depender constantemente de otros para validar tus pensamientos. Si todos te dan la razón, sonríes. Si te la quitan, te repliegas. Esa esclavitud a la opinión ajena era para Diógenes la vía más segura hacia la estupidez. Pensar lo que piensan todos sin haber pensado antes por ti mismo. En la Atenas del 350 a.C., Diógenes se encaraba con filósofos de la talla de Platón, que disertaban sobre ideas sublimes. Él, en cambio, irrumpía en sus charlas comiendo de forma ruidosa o interrumpiendo con sentencias afiladas. Su argumento era nítido. Toda esa refinada sociabilidad era inútil si la gente seguía viviendo de espaldas a la verdad. El rechazo social que padecía le traía sin cuidado. Dormía en la calle, mendigaba y replicaba con sarcasmo a quienes lo criticaban. Una vez, cuando le afearon su falta de decoro, sentenció: la vergüenza es de quien oculta su vida tras las apariencias, no de quien la muestra tal como es. Con ello, dejaba patente su desprecio por las máscaras sociales. Lo aterrador de la sociabilidad, según Diógenes, es que nos convierte en mediocres, porque la masa nunca tolera lo extraordinario. Prefiere lo común, lo predecible, lo domesticado. Quien se esfuerza demasiado por encajar, acaba renunciando a la chispa que lo hace diferente. Hoy, la situación no ha cambiado. Observa a tu alrededor, las redes sociales premian la imitación, lo que todos repiten. La originalidad rara vez obtiene la misma aprobación que la copia. ¿Y qué ocurre con quienes intentan salirse del molde? Son señalados, ridiculizados o, simplemente, ignorados. Diógenes decía que prefería ser un perro a un cortesano, y no le faltaba razón. El perro muerde, ladra e incomoda, pero es auténtico. El cortesano siempre sonríe y se adapta, pero en su interior no queda nada propio. ¿No es eso lo que a menudo exige la sociabilidad moderna? El peligro reside en que, cuanto más nos habituamos a encajar, menor es nuestra capacidad para cuestionar. Y un ser humano que no cuestiona es fácilmente manipulable.
A eso se refería Diógenes con estupidez, no a la falta de inteligencia, sino a la renuncia voluntaria a pensar por uno mismo. Lo que asusta de esta idea es su vigencia. Hoy, rodeados de estímulos y conectados con miles de personas, nunca hemos sido tan sociables y al mismo tiempo nunca hemos sido tan dóciles, tan dispuestos a seguir la corriente. Por eso la figura de Diógenes resulta tan incómoda. Nos recuerda que la verdadera lucidez no se encuentra en la aprobación ajena, sino en la valentía de incomodar al grupo cuando es preciso. Y ese coraje, aunque pueda parecer grosería, es lo que nos salva de la estupidez colectiva. La pregunta que nos lanza es brutal. ¿Vives tu vida como un perro libre o como un cortesano complaciente? La soledad, vista desde la perspectiva de Diógenes, no era un castigo, sino una forma de resistencia frente a la corrupción de la multitud. En un mundo donde todos anhelan pertenecer, él hallaba mayor inteligencia en apartarse. Para él, la sociedad era un espacio donde la imitación sustituía al pensamiento y la aprobación se obtenía a costa de la verdad interior. Al elegir caminar solo, Diógenes demostraba que la libertad intelectual no emana de lo colectivo, sino del coraje de pensar. ¿Cuántas veces más vas a dejar que te humillen? ¿Cuántas veces vas a disculparte por ser quien eres? El método sombra no busca que mejores, quiere que despiertes. Aquel que no domina será dominado. Este libro no es para todos, es para el que está listo para volverse peligroso. Consíguelo ahora. El enlace está en la descripción. Por cuenta propia. El contacto excesivo con los demás, según su visión, conducía inevitablemente a la superficialidad. Cuando alguien se rodea constantemente de voces ajenas, empiezan a usar palabras que no son suyas y a defender ideas que jamás ha puesto en duda. La sociabilidad se transforma así en un eco de necedad compartida, donde lo importante no es la verdad, sino la comodidad de coincidir con el resto. Y en ese terreno, la inteligencia muere lentamente. La masa, decía Diógenes, tiene la fuerza de arrastrar incluso a los más sabios hacia la mediocridad. Basta observar cómo personas inteligentes modifican su discurso según el público, buscando agradar en lugar de expresar lo que realmente piensan. La sociedad, en este sentido, no premia al valiente, sino al complaciente. Por eso, cuanto más social se volvía alguien, más se alejaba de la verdad y más se debilitaba su espíritu crítico. La soledad, en cambio, obligaba al individuo a enfrentarse a sí mismo, a plantearse preguntas que jamás surgirían entre las risas de una multitud. Cuestiones sobre el sentido de la vida, la falsedad de los deseos impuestos y la fuerza interior necesaria para no caer en las trampas sociales. El solitario, al ser su propio juez, alcanzaba una claridad insoportable para quienes vivían adormecidos. No es casual que Diógenes, con su vida austera y su rechazo a las normas, fuera considerado un loco. La sociedad teme a aquel que no depende de ella, porque su mera existencia es un recordatorio de que la mayoría vive encadenada a opiniones ajenas. Cuanto más sociables eran los demás, más validación necesitaban. Él, en cambio, demostraba que la verdadera inteligencia empieza cuando la aprobación de la masa deja de tener importancia. El hombre sociable, en su afán de pertenencia, pierde la capacidad de dudar, y sin duda no hay inteligencia. Acepta lo que todos dicen, celebra lo que todos celebran y condena lo que todos condenan, sin pararse a pensar en el porqué de esos juicios. Esa obediencia invisible es lo que Diógenes tildaba de estupidez, la renuncia voluntaria al pensamiento crítico.
La sociabilidad era, por tanto, el camino más rápido a la mediocridad. El aislamiento voluntario, por el contrario, fortalece la mente. No se trata de odiar a la gente, sino de reconocer que el ruido colectivo nubla el juicio. Cuando alguien se permite apartarse, aunque sea por momentos, descubre que sus ideas pueden tener un brillo propio, y bajo esa luz a menudo se revelan verdades incómodas que los demás jamás aceptarían. La inteligencia, en ese sentido, no nace de estar rodeado, sino de atreverse a estar solo. Diógenes veía la vida social como un teatro interminable, donde cada persona interpreta un papel para ser aceptada. Esa representación constante degrada al ser humano, pues lo aleja de su esencia. En lugar de preguntarse quién es, se pregunta qué quieren los demás que sea. Y esa es, para él, la forma más profunda de estupidez. Vivir una vida prestada, escrita por otros. El filósofo cínico no despreciaba la compañía, pero sí la dependencia de ella. Reconocía que la sociabilidad puede ser necesaria, pero advertía del peligro de convertirla en el centro de la existencia. Quien no soporta estar solo, decía, tampoco soporta su propia verdad. En ese vacío se esconde una debilidad que los más sociables intentan cubrir con conversaciones banales. La paradoja es que, cuanto más se rodea a alguien de otros, más difícil le resulta pensar de forma independiente. El grupo siempre impone su lógica y sus castigos implícitos, y pocos se atreven a desobedecer. Por eso Diógenes afirmaba que la verdadera fortaleza reside en ser capaz de caminar a contracorriente, aunque implique soportar el peso de la soledad. La sociedad convierte a los hombres en rebaños, los uniformiza, les enseñan a moverse juntos, a pensar igual y a desear lo mismo. En esa dinámica, quien se atreve a cuestionar es expulsado. Es ahí donde la inteligencia del solitario se revela como un acto de valentía. Se mantiene firme, aun a costa de ser incomprendido. Diógenes vivía esa incomprensión con orgullo, pues sabía que el precio de la verdad es, a menudo, el aislamiento. El hombre que necesita interacción constante rara vez se detiene a reflexionar. Sus pensamientos están tan ocupados en responder y agradar que no queda espacio para lo esencial. La sociabilidad, entonces, no solo lo vuelve más superficial, sino que lo aleja del autoconocimiento. En cambio, la soledad abre puertas que la multitud jamás podrá mostrar. La grandeza de Diógenes radicaba en mostrar con su vida lo que otros solo intuían, que el ruido social entorpece la lucidez. Sus acciones provocadoras tenían un único propósito: sacudir a los demás de esa estúpida complacencia que genera la vida en grupo. Cada vez que despreciaba una norma, no lo hacía por rebeldía ciega, sino para demostrar que la inteligencia florece donde se rechaza la sumisión. El hombre que se atreve a ser menos sociable no se convierte en un ermitaño, sino en alguien que aprende a elegir sus vínculos con cuidado. Para Diógenes era una cuestión de equilibrio, no negar a la humanidad, pero tampoco perderse en ella. La sociabilidad excesiva es una droga que adormece. La soledad, una medicina amarga que cura. Y solo quien se atreve a probarla descubre cuánta claridad puede alcanzar. Así, el mensaje de Diógenes resuena incluso hoy. Cuanto más buscas encajar, más sacrificas tu inteligencia, porque la masa no quiere sabios, sino obedientes. Solo en la soledad, la mente encuentra la libertad de ser realmente brillante, aunque eso signifique cargar con la incomodidad de estar fuera del grupo. La elección sigue siendo un acto de coraje. Diógenes veía en la sociedad un espejo deformado donde la gente buscaba validación constante. Cuanto más intentaban encajar, más se alejaban de su propia verdad.
La inteligencia, para él, requería el valor de sostener un pensamiento, incluso si nadie más lo compartía. Pero la multitud convertía esa singularidad en una amenaza y castigaba a los distintos. Por eso el exceso de sociabilidad era una trampa. La estupidez de la que hablaba no era falta de capacidad intelectual, sino la renuncia a pensar por uno mismo. La gente prefiere repetir lo que dicta el grupo antes que arriesgarse a la incomodidad de cuestionar. Ese conformismo, repetido en reuniones, fiestas y debates, iba erosionando el espíritu crítico hasta vaciar de contenido a la mente. El filósofo cínico entendía que el ruido del grupo es más fuerte que la voz interior. Cuando todos ríen de lo mismo y aplauden lo mismo, la tentación de unirse es enorme. La sociabilidad actúa como una corriente que arrastra a cualquiera. Por eso él prefería mantenerse al margen, sabiendo que solo allí podía conservar su lucidez intacta. La soledad, en su visión, no era aislamiento, sino una herramienta para limpiar la mente. Alejarse de las multitudes permitía recuperar el contacto con lo esencial. La verdad, que no depende de la aprobación ajena. En silencio, uno descubre pensamientos que jamás habrían surgido entre las voces colectivas. Esa claridad era para Diógenes la prueba de que la inteligencia se nutre más de la introspección que del bullicio. Observaba cómo la gente cambiaba de opinión según con quién estuviera. Esa flexibilidad social, que muchos consideran astucia, para él era estupidez disfrazada, porque una mente que no se sostiene firme en sus principios nunca conoce la verdad. La sociabilidad se convierte en una máscara interminable. Cada contexto exige un personaje, y poco a poco el individuo olvida su verdadero rostro. Diógenes se rebelaba contra ese teatro, viviendo de manera cruda y directa. Su conducta era un desafío abierto al artificio social, y aunque lo llamaran loco, él sabía que la auténtica cordura residía en liberarse de esas cadenas invisibles. Su mensaje no pierde vigencia. Hoy como entonces, cuanto más sociable es alguien, más se adapta a lo que el grupo espera. Se habla de inteligencia social, pero a menudo no es más que una forma elegante de describir la habilidad de ocultar lo que uno piensa. Puede servir para sobrevivir, pero al precio de sofocar la inteligencia genuina. Diógenes habría visto en ello una forma refinada de estupidez. El filósofo entendía que la multitud siempre premia lo fácil y rechaza lo incómodo. Las ideas profundas incomodan porque obligan a pensar, y pensar duele. Por eso, el hombre sociable prefiere no desafiar las creencias comunes. En esa suavidad se pierde toda chispa de originalidad, quedando una inteligencia domesticada, incapaz de producir algo distinto a lo esperado. El valor de la soledad no estaba en evitar a los demás, sino en aprender a no depender de ellos. Quien soporta su propia compañía descubre una fortaleza que los sociables nunca alcanzan, porque cuando se depende del grupo para validar cada idea, uno nunca sabe si realmente piensa o solo repite. La soledad, aunque amarga, ofrece la certeza de que lo que uno piensa es verdaderamente propio. Diógenes fue un ejemplo de esa independencia radical. Rechazó el lujo y las costumbres para demostrar que no necesitaba la aprobación de nadie. Su vida era un manifiesto contra la sociabilidad estúpida. Al burlarse de las normas, sacaba a la luz la fragilidad de las convenciones que todos seguían sin pensar. Su rebeldía era un acto de inteligencia que desnudaba la falsedad social. Veía al hombre sociable como un esclavo feliz, que ignora sus cadenas porque las disfraza con risas. Esa felicidad aparente era para Diógenes la más peligrosa de las ilusiones, porque quien cree ser libre mientras obedece al grupo, jamás buscará la verdad. La sociabilidad, entonces,
no solo embrutece, sino que adormece, convirtiendo la estupidez en un estado permanente. Cuanto más sociable se vuelve alguien, más teme quedarse solo. Esa dependencia crea un círculo vicioso. Necesita al grupo y sin él se siente vacío. En cambio, el solitario desarrolla un poder único, la autosuficiencia, el terreno fértil donde la inteligencia puede crecer sin límites. Diógenes no proponía vivir sin contacto humano, sino transformar la relación con los demás. Su idea era simple pero radical: hablar con las personas, pero no depender de ellas. Estar en sociedad, pero no ser esclavo de ella. Esa postura exigía coraje, pues significaba arriesgarse al rechazo. Sin embargo, era la única manera de conservar una mente libre. La sociabilidad excesiva, decía, es como un veneno dulce. Al principio se disfruta, pero poco a poco envenena la mente, quitándole su filo. El solitario, aunque tome un camino más difícil, preserva su lucidez como un tesoro. Y esa lucidez es lo que diferencia al sabio del simple imitador. Por eso, mientras más sociable sea alguien, más probable es que se pierda en la estupidez colectiva. Diógenes, con su vida, nos dejó esa advertencia. La sabiduría no se encuentra en el ruido de las multitudes, sino en el silencio incómodo de la propia compañía. Allí, y solo allí, comienza la claridad. Diógenes comprendía que el verdadero desafío no era sobrevivir en sociedad, sino conservar la autenticidad dentro de ella. El problema de la sociabilidad excesiva es que obliga a negociar la verdad para no incomodar, y en esa negociación, lo primero que se pierde es la voz propia. El hombre sociable, en su afán de ser aceptado, termina pensando con las ideas de otros. En el fondo, la sociabilidad extrema es una forma de miedo, al rechazo, al silencio, a la soledad. Ese miedo obliga a adoptar posturas que agradan al grupo, aunque contradigan lo que uno siente. La consecuencia es una inteligencia domesticada, incapaz de arriesgar. Y la inteligencia que no arriesga, para Diógenes, ya es una forma de estupidez. Él mismo demostró lo contrario con una vida de excesos a la inversa. Renunció a todo lo que otros anhelaban. Esa pobreza voluntaria era su manera de gritarle al mundo que la libertad intelectual solo es posible cuando no se necesita nada de nadie. Su radicalismo lo convirtió en un símbolo de la independencia de pensamiento. La gente lo miraba con desprecio, pero también con fascinación. ¿Cómo podía alguien reírse de lo que todos temían perder? Diógenes invertía los valores de su tiempo para ridiculizar la dependencia colectiva. Su actitud desconcertaba, porque mostraba que la normalidad era quizá un sometimiento disfrazado. Y cuando alguien desnuda esa verdad, asusta. En una ocasión, mientras caminaba con su lámpara en pleno día, le preguntaron qué buscaba. «Busco un hombre honesto», respondió. El gesto no era una broma, sino una provocación que demostraba que la sociabilidad no había producido individuos auténticos, sino copias en serie. Su ironía contenía un mensaje brutal. Entre más sociable es la gente, más difícil es encontrar a alguien verdadero. La estupidez no es un accidente, sino un efecto de la vida en grupo, porque el grupo premia al que obedece, no al que cuestiona. El obediente asciende, el que cuestiona queda aislado. La sociedad entrena a sus miembros para preferir la seguridad de la aceptación al riesgo de pensar, y ese entrenamiento masivo produce lo que Diógenes denunciaba como una humanidad mediocre. Este fenómeno sigue vivo. Redes sociales, medios, publicidad, todo empuja en la misma dirección. Ser más sociable equivale a estar más adaptado, pero esa adaptación exige renunciar a la profundidad y a la reflexión.
Es como vivir en una fiesta interminable donde nadie escucha, solo repite. El precio de tanta sociabilidad es la desaparición de la inteligencia crítica. Diógenes eligió ser la piedra en el zapato de esa comodidad. No buscaba agradar, sino incomodar. Cada una de sus provocaciones era un recordatorio de que la verdad no suele ser popular. Al negarse a participar en el teatro social, obligaba a los demás a verse reflejados en su propia falsedad. Eso lo hacía peligroso. Su rechazo a la sociabilidad era un espejo de la estupidez ajena. El hombre sociable teme la vergüenza pública más que la ignorancia. Prefiere callar sus dudas para no romper la armonía del grupo. Una armonía que en realidad es una cárcel invisible. Diógenes rompía esas cadenas con gestos absurdos. Su irreverencia era la medicina amarga contra la enfermedad de la complacencia. Alguien podría pensar que esto conduce a la misantropía, pero no es así. Diógenes no despreciaba a las personas, sino las máscaras que llevaban. Amaba la honestidad cruda más que la cortesía hipócrita. Su mensaje era simple: mejor un amigo sincero en la soledad que 100 conocidos atrapados en la estupidez del grupo. Su enseñanza desenmascara el autoengaño. Los sociables se creen sabios porque manejan relaciones, pero solo repiten frases hechas. Creen ser fuertes por el respaldo del grupo, pero no saben quiénes son sin él. Diógenes mostraba que esa dependencia no es poder, sino debilidad. La verdadera fortaleza es poder estar solo y seguir siendo uno mismo. Este pensamiento lo convirtió en un filósofo incómodo. Platón lo describió como un Sócrates enloquecido. Quizá lo parecía, pero en esa aparente locura había una cordura más profunda. La certeza de que la inteligencia no se mide por lo que otros piensan de ti, sino por tu capacidad de no traicionarte. Y la sociabilidad excesiva es, precisamente, la escuela de la traición personal. Si lo pensamos hoy, es fácil ver el reflejo. ¿Cuántas veces hemos dicho lo que no creemos para no perder amigos? ¿Cuántas hemos ocultado una verdad para no arruinar el ambiente? Esos momentos acumulados matan la lucidez. Cada vez que callamos por miedo al grupo, nos volvemos un poco más estúpidos. Diógenes se adelantó siglos a esta crítica. Entendió que, cuanto más te mezclas con la multitud, más difícil es escuchar tu propia voz. Por eso eligió apartarse y reírse del mundo. No era desprecio gratuito, sino fidelidad a una verdad que la sociabilidad jamás podría ofrecer. Y ese acto radical sigue siendo una provocación. Al final, la lección es clara. La sociabilidad sin medida embota la inteligencia, y solo quien se atreve a desafiarla puede conservar su mente libre. Diógenes nos dejó esa advertencia con su vida entera. Quien ama demasiado la compañía corre el riesgo de olvidarse de sí mismo. Y olvidarse de sí mismo es, quizá, la peor forma de estupidez. La conclusión de Diógenes era tan dura como liberadora. Cuanto más persigas la aceptación, más perderás tu autenticidad. Esa búsqueda insaciable de compañía termina por apagar el brillo único de cada mente, dejando solo un reflejo mortecino del grupo. La sociabilidad deja de ser un puente y se convierte en una prisión adornada con risas. Lo aterrador es que este mecanismo suele pasar inadvertido. Nadie te obliga a callar, pero aprendes a hacerlo por miedo a la soledad. Nadie te ordena pensar como los demás, pero lo haces para no quedar aislado. En ese proceso entregas tu independencia intelectual, la semilla de la estupidez que Diógenes denunció con tanta crudeza. Él sabía que no hay así peor enemigo para la inteligencia que el deseo de agradar. Quien vive para complacer no piensa a fondo, solo calcula qué decir para obtener aprobación. Esa vida calculada es cómoda en apariencia, pero vacía en esencia.
Diógenes prefirió el ridículo a esa comodidad, porque entendía que la incomodidad de ser diferente es un precio pequeño comparado con la pérdida de la libertad interior. La gente lo despreciaba porque no necesitaba su aceptación, y esa era su mayor fuerza. Quien no necesita del grupo se vuelve indomable. El hombre sociable, en cambio, es fácil de controlar. Basta con amenazar su lugar en el círculo para que ceda. La rebeldía de Diógenes era, en realidad, un acto de lucidez. Su mensaje no invita a odiar la sociedad, sino a usarla con cautela. Estar con otros, sí, pero nunca al precio de traicionarse. La verdadera estupidez es creer que la aceptación externa puede reemplazar la claridad interna. Quien se atreve a ser un poco menos sociable, descubre algo poderoso. Aprende a disfrutar de su propia compañía y a fortalecer su voz interior. Ese entrenamiento lo vuelve resistente al juicio ajeno, capaz de sostener ideas incómodas. Esa resistencia es el verdadero signo de inteligencia. Diógenes se burlaba de los banquetes y los formalismos porque veía en ellos una farsa colectiva que mantenía dormidos a los hombres. Él eligió, a costa de todo, mantenerse despierto. Su vigilia fue su mayor acto de valentía. La enseñanza es clara. La sociabilidad sin límite adormece y la soledad despierta. No se trata de odiar a la multitud, sino de no rendirse a ella. Quien aprende a estar solo gana una claridad que ningún grupo puede dar. Y esa claridad, aunque incómoda, es la base de toda vida inteligente. Sin ella, no somos más que sombras. Quizás por eso Diógenes inspira tanto rechazo y fascinación a la vez, porque nos obliga a preguntarnos si nuestras relaciones son auténticas o simples disfraces, a enfrentar el miedo a quedarnos solos, y al enfrentar ese miedo, descubrimos que lo que parecía soledad puede ser, en realidad, libertad. Hoy, más que nunca, su voz resuena. Vivimos hiperconectados, pero cada vez más lejos de nosotros mismos. El ruido social es tan ensordecedor que cuesta distinguir un pensamiento propio. Quizás por eso el cinismo radical de Diógenes sigue siendo necesario, un recordatorio brutal de que la inteligencia comienza en el silencio interior. El camino que propone no es fácil. Requiere valentía para soportar burlas y aislamiento. Requiere paciencia para enfrentar los vacíos de la soledad sin llenarlos con distracciones. Pero ese camino, aunque duro, ofrece un premio que nada ni nadie puede dar. La certeza de que lo que piensas, lo piensas tú, y no la multitud en tu lugar. Diógenes no vivió para ser popular, sino para ser libre. Y en esa libertad radical encontró la claridad que muchos jamás alcanzarán. Su ejemplo nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo nuestra vida o la versión que los demás esperan. Esa pregunta incómoda marca la diferencia entre sabiduría y estupidez. Al final, cuanto más sociable seas, más arriesgas tu lucidez, y cuanto más capaz seas de abrazar momentos de soledad, más cerca estarás de ti mismo. Diógenes nos deja esa advertencia como un desafío eterno. ¿Quieres la comodidad del grupo o la claridad de la verdad? La elección, aunque difícil, siempre será tuya. ¿Estás harto de ser la víctima? ¿De sentir que otros controlan tus emociones y decisiones? La debilidad es una elección, y hoy puedes decidir abandonarla. Este no es otro manual de autoayuda para que te sientas un poco mejor. Es un arsenal de 229 páginas con los secretos más crudos y efectivos de la psicología oscura, diseñado para una sola cosa: transformar tu vulnerabilidad en un arma letal. Con el método Sombra, aprenderás a identificar a cada manipulador en tu entorno, a usar la frialdad como un escudo impenetrable y a dominar las reglas de poder que operan en la sombra de la sociedad. Dejarás de reaccionar para empezar a dirigir. Basta de ser una presa.
Es el momento de convertirte en una figura fuerte, respetada e indescifrable. Consigue tu acceso instantáneo en formato PDF y empieza a aplicar sus métodos desde el primer día. Haz clic ahora y desata el poder que no sabías que tenías con el método Sombra. Tu transformación empieza aquí.